Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas para todos, soy Pablo Veloso y esto es nuevamente La Espada de Damocles en una producción especial, como saben, para Radio Unión, Radio de Murcia, 107.9 del dial, Radio Imperdible. Pueden descargarse las APK, las aplicaciones, o también en la versión de Apple para poder seguir este streaming de la programación de Radio Unión que realmente vale mucho la pena. Así que, dicho esto, nos vamos a meter con el tema de hoy. Vamos a hablar, ¿sabe de qué? De los zombies. Sí, señor, de ese tema de... ¿Se acuerda? De Walking Dead, de Resident Evil y todas esas películas de Romero también, que nos conectan con algo que está muy en boga ahora mismo o que está muy aquí en la palestra, y es la idea de la zombificación. ¿Hasta qué punto tenemos que mantener esta cuarentena? ¿Hasta qué punto lo que nos dicen nos está masificando? ¿Hasta qué punto nos masificamos cuando queremos romper la cuarentena? ¿Hasta qué punto somos zombies? ¿No? Entonces vamos a explorar, vamos a profundizar en esto y vamos a ver también cuál es el remedio para no caer en la zombificación, que es un mal que nos acecha por todas partes, como ahora veremos. ¿De dónde viene esta idea de los zombies? Bueno, proviene de los haitianos, de este pueblo tan sufrido, tan abatido, un pueblo que desciende obviamente de los esclavos. La gran mayoría de sus habitantes son de raza negra, que provienen de ese resabio de la esclavitud, de aquellos barcos que traían esclavos de África y que muchos morían, obviamente, en el trayecto, y los pocos que llegaban eran tratados de una manera que les valía más, a veces, lamentablemente, morir en ese barco que llegar enteros a destino para que los maltraten y los torturen. Entonces, en otros países también ha sucedido, ya sabemos, el Brasil, por ejemplo, es un país que tiene mucho resabio de esta esclavitud, pero también hay países de América del Sur, como por ejemplo la misma Argentina, Uruguay, Paraguay inclusive, donde había muchos descendientes afro, ¿no? Africanos, mejor dicho, no afroamericanos, porque eran recién llegados y básicamente se los lanzó a guerras ingentes ahí, que los ponían en primera plana para que fueran los primeros en morir. Y básicamente se mataran dos pájaros de un tiro, ¿no? Ganar una guerra y deshacerse del incómodo, ¿no? Del incómodo que en ese momento era el esclavo, que ya habiendo pasado épocas de esclavitud, no se sabía dónde ponerlo. Cosas tristes que pasan en el mundo. Pero bueno, Haití es un país que tiene este resabio, como digo, un país muy pobre además, y por lo tanto han resurgido, como siempre pasó en América, las costumbres de estos pueblos africanos que se inculturaban, es decir, se mezclaban con lo habitual del pueblo receptor. Entonces, en lugar de hablar de la Virgen María, de repente se adoraba, no sé, a Yemanjá, disfrazada de la Virgen María para que no se note. Y ahí empezó a surgir toda una práctica animista, ¿no es cierto? Tribal. Y dentro de eso, lo que fue clásico de Haití, que fue retratado en una novela que se escribió, no me acuerdo si fue por el 1600 y algo, em, una novela que contaba en francés acerca de la idea del zombie. Y fue la primera vez que se nombró la idea del no muerto, ¿no? La idea de a veces del que regresa. Cómo se generaban estos zombies en esa primera época? Bueno, básicamente pasaba así. Usted era el brujo del pueblo y usted de repente decía, por ejemplo, yo soy el brujo del pueblo y la verdad que necesito ayuda porque tengo acá también unos terrenos que quiero cultivar y no tengo mano de obra barata. Así que se me ocurre una cosa, voy a revivir un muerto y lo voy a hacer trabajar. Entonces, básicamente, lo que hacía esta gente era revivir muertos. Pero dicho así, parece como que tenían superpoderes. En realidad se cuenta que lo que hacían era elegir una persona,
cualquiera. Imagínese que usted va por la calle y de repente el brujo del pueblo le habla y le dice, buenos días Luis. Buenos días. Mira, tengo acá unas hierbas, yo soy el brujo, así que te veo un poquito enfermo. Eh, No, no estoy enfermo. sí, te veo enfermo, te veo enfermo. Pero, señor brujo, no estoy enfermo. Te digo que sí, mira, tomate estas hierbitas, 2 veces por día, a la mañana y a la noche, y vas a ver lo bien que te vas a sentir. Y bueno, si usted lo dice, Dale, confía en mí. Entonces el brujo te metía las hierbitas y las hierbas te sumían poco a poco en un estado de catalepsia, ¿no? Entonces tus parientes empezaban a decir, El Luis se murió el Luis. claro, no respiraba, estaba en un estado totalmente cataléptico. Entonces lo enterraban. Y el brujo de turno sabía dónde lo habían enterrado y sabía que el efecto de la hierba se iba a pasar, no sé, supóngase en un día y medio. Entonces, en un día y medio iba el brujo al lugar donde habían enterrado a Luis y simplemente lo desenterraba, pero parece que quedaba en un estado medio atontado, en un estado donde su voluntad quedaba subyugada por el poder del brujo. Y a partir de ese momento el brujo hacía lo que quería con el Luis. Lo hacía trabajar no sé, en su sembradío, lo hacía a veces simplemente cumplir funciones de asistente, ¿no? Como por ejemplo le decía, Luis, vení, seguime. sí, señor. Masajeame los pies, que estoy cansado. Sí, señor, ¿cómo no? A ver, Luis, abanicame que tengo calor. Sí, señor, ¿cómo no? Usted se lo merece. Gracias, Luis. De nada, señor, usted es todo para mí. Entonces, bajo esa perspectiva se iba generando como una suerte de autómata, una persona que dependía 100% de acá, de su líder, de su maestro. Esa es una de las formas de estos zombies. Otra simplemente consistía en que ni siquiera moría, simplemente lo convertían en un zombie por efecto de estas plantas. Entonces, ahí tenemos los zombies o las personas zombificadas de Haití. Em, Podían ser estos muertos que regresaban o no, podían ser personas que se convertían en. Pero como la nota clave era que estaban atontados, eso es lo que quedó. Entonces, allá por 1968 aparece la famosísima película. Antes apareció también White Zombie, el zombie blanco, pero luego la de Romero. La de Romero es un ultra clásico. Romero hizo la película esta de La Noche de los Muertos Vivientes. No sé si se acordará que había como un humo que salía porque se liberaba cierto producto y eso despertaba a todos los muertos y los muertos salían de sus tumbas y buscaban qué cosa. Decían ellos esta frase, decían, Cerebros, cerebros, cerebros. querían comer cerebros, no tenían cerebro, como un poco como el espantapájaro del Mago de Oz, y querían comer desesperadamente los cerebros de la gente. Eso hacía un zombie, ¿no? En la película de Romero. Entonces eso empezó a calar en nuestro inconsciente y usted sabe que cuando aparece una película o alguna obra artística que refleja una conducta, por algo es. O sea, en el inconsciente popular eso está flotando y por eso alguien concreta la película. Así que empezaba a surgir la idea de los zombies, de las personas que carecían de voluntad, carecían de inteligencia, vivían masificados, ¿no? Entonces, fijémonos algunas características que tenían estos zombies y también los zombies de otras películas que vendrán después, que ahora citaremos, como por ejemplo su movimiento. ¿Cómo se mueve un zombie? Bueno, un zombie se mueve, si usted vio alguna serie o película, sabrá que no se mueven como una persona normal, no tienen gracia, no tienen agilidad, se mueven arrastrando sus miembros. ¿Y esto por qué lo hacen? Bueno, porque cuando a usted lo despiertan de su sueño mortal, usted, si hablamos de un zombie de estos de película, no los haitianos, que a usted lo despertaban un día y medio, sino el zombie de voy a buscar, o se despierta uno, no sé, 20 años después de muerto, ¿no? Y se convierte en zombie porque este humo lo impregna todo. Bueno, usted sale a medio podrir, digamos. Usted quizás ya le queda medio los huesos, sale lo que puede, ¿no? Entonces de repente
una articulación no le va a funcionar o de repente su fuerza muscular está ausente porque usted ya casi ni músculo tiene, no tiene nada, está reseco, ¿no? Entonces, por eso vemos que si una persona que murió en un atropellamiento de tránsito, ¿no? O sea, que lo atropelló un coche, en un accidente, y murió con todos los huesos rotos, cuando se despierta, obviamente caminar bien no va a poder. Entonces, esa es la idea del zombie. Es alguien que regresa en un estado como puede, arrastrando su humanidad hasta donde puede. Memoria. Usted se preguntará, por ejemplo, eh, ¿los zombies tienen memoria? Bueno, no, la memoria se les borra. ¿Qué les queda? Bueno, les queda una suerte de memoria residual, porque el cerebro de un zombie es el cerebro reptiliano, por así decir, ¿no? Es esa parte del cerebro más primitiva del ser humano, el cerebro reptil, y todas las funciones superiores que nos caracterizan como mamíferos superiores están ausentes. O sea que un zombie es una persona que se maneja con sus instintos básicos, es decir, comer, dormir, reproducirse y defenderse, diría Srila Prabhupada de los Hare Krishna, ¿no? Comer, dormir, reproducirse y defenderse. Más de eso no hay. Un zombie se maneja con eso. Usted de repente le interesa aprender a pintar cuadros, amar a una persona, conceptos más elevados, digamos, ¿no? Usted tiene planes a futuro, ¿no? A dónde quiere ir, qué quiere hacer. Bueno, un zombie no. Un zombie es el ahora inmediato. Funciona igual que un perro, que un gato o no sé, que un elefante. Bueno, el elefante es más culto, digamos, ¿no? Es un mamífero más profundo. En sí funciona con lo básico. Así que eso es un zombie. Ahí tenemos la idea. Memoria no tiene, o sea que si encontramos una persona zombificada, supóngase que un amigo suyo se zombifica y usted le dice, por ejemplo, ¿cómo te va, Juan? Y Juan le va a responder, y usted le va a decir, pero Juan, ¿no me reconoces? Eso más o menos le va a responder Juan a usted. Es una persona que no va a tener memoria. Ahora, fuerza, vamos a pensar en la fuerza. ¿Tiene fuerza un zombie? Bueno, un zombie en realidad tiene una fuerza sobrehumana. Usted ve en las películas que pueden correr a morir, que pueden, no sé, soportar, levantar cosas en algunos casos. ¿Por qué? Porque usted y yo, cuando hacemos nuestras acciones diarias, las medimos. Usted sabe que, por ejemplo, no va a levantar en un gimnasio 700 pesas cada día porque simplemente se va a agotar o se va a lastimar. O sea que sus músculos usted por ejemplo podría correr un maratón cada día, sus músculos le aguantarían, pero a un precio muy alto. Dañaría todo su sistema y a la larga dañaría su cuerpo. Bueno, a un zombie no le importa, porque el zombie no tiene justamente mente, no piensa, no tiene juicio crítico. Entonces es una persona cuya fuerza no es medida. A veces vemos gente atontada, ¿no? Es muy común ver gente en estos bloopers que aparecen en YouTube, por ejemplo, donde la gente se cae, se golpea, porque se expone a cosas irracionales, como saltar, no sé, con un skate por una baranda de una escalera, ¿no? Y uno sabe que se va a romper la cabeza, y él parece no saberlo, y de hecho se rompe la cabeza. Entonces, eso demuestra que su gestión de su fuerza está desmesurada, no está medida. ¿Qué alimento come un muerto viviente, un zombie? Bueno, come lo que encuentra, ¿no? Come, obviamente buscan comer carne. Y en los zombies de Romero buscaban cerebros, brains, decían, brains, así, ¿no? Una especie de brains. Cerebros. Es decir, buscan conciencia. Ahí nos vamos acercando a la idea. El zombie es un ser que ha sacrificado su conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia no es que yo esté atento a que pase un pajarito. Eso también lo hace un perro. La conciencia es la conciencia moral. Y la conciencia moral se basa en la conciencia crítica. Para definir una moralidad, algo que está bien y algo que está mal, usted tiene que contrapesar, evaluar, ¿no? Entonces decir, por ejemplo, usted se podría preguntar, A ver,
tengo un skate. Hay una baranda y una escalera. Si yo, un ser humano de 75 kilos, me subo al skate y me deslizo por la baranda, ¿cuántas posibilidades tengo de llegar intacto al suelo al otro lado? A ver, ninguna. Bien, no lo hago. Eso es el juicio crítico. Bueno, eso es lo que está ausente en un zombie. El zombie funciona de manera grupal normalmente. Hay zombies aislados, pero en general se agrupan. ¿Por qué se agrupan y funcionan como una especie de marea humana? Como vemos también en World War Z, ¿no? La Guerra Mundial Z, la película de Brad Pitt, ¿no? Que habla de una pandemia justamente, donde algunos zombies se masifican, obviamente, alguno por ahí corre solo, pero en general todos van en grupo. Y es como que se sienten como rebaño de ovejas, ¿no? Y si se despeñan todos juntos. Porque el zombie, si a usted le quitan su juicio crítico, usted deja de evaluar, se convierte en ese skater que no evalúa, usted se convierte en masa, se convierte en instinto, se convierte en animal. Y usted ve que todos los perros son iguales, todos los gatos son iguales, todos los leones son iguales. Iguales no en su estética, que en realidad sí lo son y bastante, sino en su reacción ante las situaciones. En cambio, el ser humano, cuando tiene su juicio crítico de por medio, empieza a poner peros, empieza a decir, A ver, vamos a pensar la cosa. No, mejor no quiero ir. Juan, yo a ese lugar me asusta. entonces el ser humano hace eso, evalúa, contrapesa, justifica, ¿no? Y finalmente decide o no hacerlo. Eso hace que tengamos una variedad infinita de costumbres, de tradiciones, de maneras de vestirnos, pero cuando ese juicio crítico se va apagando, por razones que ahora vamos a ver, nos vamos convirtiendo en un zombie. Y al convertirnos en un zombie nos convertimos en un ser masificado, en un ser de rebaño y al mismo tiempo en un ser que funciona con lo básico. Es como si usted funcionara con los mínimos, piloto automático, digamos, con lo básico. Entonces, el alimento, los zombies están siempre hambrientos, porque un animal está siempre hambriento. En cambio, el ser humano no, porque el ser humano tiene hambre de otras cosas. El ser humano tiene hambre de cultura, tiene hambre de profundidad, tiene hambre de aprendizaje, pero un zombie no. Un zombie solamente piensa en sobrevivir y como ni siquiera acumula, porque el ser humano evalúa y dice, no, por ejemplo, A ver, mejor me guardo unas manzanas para mañana, porque si me las como todas hoy, mañana no voy a tener. Así que voy a guardar en esta cajita. bueno, eso no hace un zombie. El zombie vive para el ahora, ¿no? Y ya nos empezamos a dar cuenta que estos zombies se parecen bastante a las personas primarias que conocemos, ¿no? Esas personas que viven para su cerveza diaria, para el fútbol con los amigos y para tres cosas más. Y que no tienen visión de futuro, no tienen juicio crítico, no son esas personas que, no sé, se les rompe el coche al amigo y vienen ellos y te dicen de repente, por ejemplo, a ver, Mira, se te rompió el coche, déjame que yo te lo levanto. ¿Qué le tenés que cambiar la rueda? Vení, yo te lo levanto. A ver, y el tipo se pone a hacer fuerza para levantar el coche en una esquina para que el compañero cambie la rueda. Y ese tipo se rompe la columna. Y a él no le importa. ¿Acaso no conoce gente así? ¿O no ha hecho eso en algún momento de su vida? Bueno, eso es un zombie. Eso es una persona que ha perdido su juicio crítico. Y esa persona funciona con sus mínimos, funciona con simplemente estar pegado a otros como rebaño, mimetizarse con esos otros, su movimiento se vuelve torpe y lento porque está medio podrido, porque su cuerpo ya se ha deteriorado, no lo ha cuidado, sus cualidades cognitivas también, porque cuando uno intenta apagar el juicio crítico, beber de más viene bien, drogarse un poco también, someterse a trabajos excesivos, ¿no? Que te destruyen el cuerpo y la mente, también porque te dejan atontado. Entonces uno se convierte en una máquina de producir, en un zombie, que a veces es una máquina de sobrevivir nada más, como por ejemplo el alcohólico que vive en el bar, o bien en una máquina de producir, como el trabajador promedio que mueve una palanca en una fábrica 10 horas por día todos los días de su vida.
Eso es el asesinato del juicio crítico, ¿no? Es la industrialización del ser humano. Entonces, el alimento que buscan, al igual que hacen los vampiros que buscan la sangre, porque en la sangre está la vida y ellos son pálidos y muertos, bueno, el zombie también. El zombie busca de alguna manera comerse, fijémonos en las películas, comerse al que tiene conciencia. La masa enloquecida, embravecida de zombies, no está contenta hasta lograr comerse el último ser humano con juicio crítico, ¿no? Un poco como la historia esa del rey que su pueblo había bebido de cierta fuente envenenada deliberadamente y todos habían vuelto locos, menos el rey que no había bebido. Entonces todos señalaban al rey como que era el loco, el que había que linchar. Entonces finalmente el rey, al final del cuento, decide él mismo beber de la fuente y se enloquece también, y así los demás lo entienden como sano. Y todos creen estar sanos cuando en realidad están todos locos. Esto es lo mismo. Entonces, ¿tienen destrezas los zombies? No, tienen destrezas básicas. Algunos zombies en algunas películas logran abrir picaportes de puertas, se las arreglan para disparar algún arma, pero casi como de casualidad. En algunas películas los ponen como que ya aprendieron a hacer algo más complejo, como quizás disparar un revólver. Pero en general la idea es no. Porque cuando uno tiene el ser humano zombificado, tiene un ser humano que aprende a funcionar desde los mínimos. Entonces, claro, uno puede conocer a un bestia que logra manejar un coche con gran destreza, pero sigue siendo un bestia. Sigue siendo una persona que no es capaz de pensar. Es una persona que simplemente su léxico no pasa de Mira cómo manejo el coche. Mira cómo lo hago colear. Mira cómo viene el coche. ¡Qué bien! ¡Pum! Nos dimos contra el poste. Vamos a hacerlo otra vez. esa es la mentalidad de mucha gente que sí sabe manejar el coche mejor que yo, muchísimo mejor. Entonces, la destreza a veces viene por la repetición simplemente. Si usted a un perro le hace hacer repetidamente un acto, acaba siendo genial, acaba siendo un perro que hace cosas de circo, pero sigue siendo un perro. Entonces, la destreza no es cualidad de ser humano, sino el juicio crítico, el pensar, el sopesar, el contrapesar, el evaluar. Mientras que el zombie puede tener destrezas, ¿no? Como el zombie haitiano que masajeaba los pies. Funcionan en rebaño, todos juntos, ¿no? Como ovejitas, todos juntos. Entonces, usted puede encontrar un gran rebaño de zombies, por ejemplo, de un partido político, donde todos están ahí cantando no sé, las loas de su líder y dicen, por ejemplo, El líder, viva nuestro partido. Viva Nuestro partido, viva nuestro partido, viva nuestro partido. viva nuestro partido. Así, un montón de gente que canta, ¡Viva nuestro partido! ¡Viva nuestro partido! ¡Muerte a los otros! ¡Muerte! Y empiezan ese tipo de consignas idiotas, ¿no? Idiota significa en la antigua Grecia la palabra aquel que no contribuía con votando y demás, con ese juicio crítico que hace un ciudadano ateniense, ¿no? Ese era un idiota. Bueno, el idiota es aquella persona que no es capaz de pensar y por lo tanto se masifica, porque masificarse es una manera de volver a lo primario, ¿no? No tener que pensar. La oveja, ¿qué hace? Si todas van para allá, voy para allá. Si todas se quedan quietas, me quedo quieta. Y si viene el lobo y todas se quedan quietas, yo me quedo quieta y el lobo nos va a comer. Y no me importa, porque si todas las ovejas están quietas, por algo será. Esa es la mentalidad de rebaño, es la mentalidad de zombie, mentalidad animal. Y eso lo podemos encontrar en el partido político, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, no sé, en una religión, donde si todos dicen que esto es una bruja, vamos a quemarla, ¿no? O si todos dicen que esta Biblia es mejor o que esta no sirve o que si todos lo hacemos. No hay evaluación. Entonces, lo que te saca de zombie, ya empezamos a ver, tiene que ver con pensar. Entonces, otro tema, olfato, ¿no? Los zombies parecen tener un olfato especial. Y fijémonos que los zombies se dice que no ven, que sus ojos obviamente están arruinados. Usted, si estuvo muerto un buen tiempo, se le secan los ojos, se le arruinan.
¿Qué le queda? Bueno, le queda el primer sentido que tiene un ser humano. O sea, el sentido más primario, el que nos conecta con la base biológica más sencilla, es el olfato. Entonces, como los perros, por ejemplo, la vista y otros elementos como el oído ya vienen como después, o el gusto, pero el olfato es lo que te permite detectar el peligro o la presa desde lejos. Entonces, un ser humano que está reducido a los mínimos funciona por lo mínimo, el olfato, ¿no? No hace falta ver, no hace falta discernir, solamente te guías por lo que huele a alguien. Fijémonos que hoy en día usamos los perfumes como una manera de maquillar olores viscerales, olores biológicos, porque queremos que se nos vea por otra cosa. Pretendemos una especie de altura distinta. En cambio, el animal, ¿qué hace? Lo primero que hace cuando encuentra a otro lo huele. El perro huele, se huelen en sus partes íntimas, porque les cuenta una historia. Bueno, los zombies te huelen. Entonces, uno puede presentarse ante un grupo no sé, miembros de un partido político o de cierta religión o de cierta tribu urbana, qué sé yo, los que usan piercing o los punks o los, no sé, cualquier no sé, agrupación, ¿no? Los New Age, los que hacen yoga o lo que fuera, y te huelen, te huelen. No te huelen con B, con V, sino te huelen con H, te huelen. Es decir, uno puede venir y presentarse a ellos y decir, hola, hola, ahí, hola, ¿qué tal? No, ahí no, ahí, hola, ahí estamos. Hola, yo soy Roberto y quiero formar parte de vuestro grupo. De nuestro grupo, ya te olimos, Roberto, vos no servís para este grupo. ¿Pero por qué no? Yo vengo a hacer yoga. No, Roberto, se dice yoga. Nosotros decimos yoga porque somos del grupo que tenemos paz mental. Vos no tenés paz mental, Roberto. Bueno, pero quiero tenerla. No, Roberto, para formar parte de nuestro grupo tenés que aceptar con C un montón de premisas que vos no vas a aceptar. Sí, las voy a aceptar. Te decimos que no, nosotros te olemos, Roberto. Hasta luego. Eso pasa. Usted quiere acercarse al grupo de los que se reúnen en el bar a beber o a los que ven fútbol y se va a notar, te van a oler a lo lejos, se van a dar cuenta que tenés ese juicio crítico y no te van a dejar entrar. Por más que te mimetices, ¿no? Es como el lobo disfrazado de oveja. También, fíjese, el tema de la infección. Los zombies te infectan. Viene un zombie, te muerde y te infecta. Si te muerde, no sé, en un brazo, su saliva se mezcla con tu sangre y te infecta. Si te, no sé, te salpica una gota de sangre de un zombie en el ojo, en una mucosa, te infecta. Es decir, hay una infección. Infección es como afectar, afección, infección, es algo que te afecta, pero adentro, se te mete. Entonces, cuando uno está usted conoce el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Si usted está con zombies, bueno, usted se va a infectar. Tarde o temprano te muerden, tarde o temprano te escupen y te infectan. Entonces, si usted está con gente que es fanática del fútbol, fanática de la religión, fanática de la política, fanática de este líder político o de aquel otro, o de lo que fuera, fanática de Messi, no sé, cualquier cosa, yoga, usted tarde o temprano se va a ir mimetizando. Lo van fagocitando, lo van infectando. Y un día usted se va a mirar al espejo y va a decir, lamentablemente, ¿quién soy yo? ¿Dónde está el que era antes? ¿Qué soy yo? ¿Dónde estoy? Me convirtió en uno de ellos. Así se va a convertir usted. Poco a poco, no lo va a notar casi. Entonces te infectan. Los zombies te muerden y te transmiten lo suyo. ¿Por qué te lo transmiten también? Es decir, uno podría preguntarse, ¿qué pasa si yo me mantengo firme? Es que es muy fascinante ser zombie. De la misma manera que en el cuento del rey, era muy fascinante para el rey dejarse llevar por beber esa agua y convertirse en un zombie, porque no serlo dolía mucho, dolía mucho. Es estar en un mundo hostil. Entonces a veces nos dejamos infectar por los zombies porque es más fácil ser un perro que un ser humano, mucho más fácil. No tener pensamiento crítico es muy sencillo. Mucha gente suele decir esa famosa frase de
A mí me encantaría ser como esa persona, esas personas que creen ciegamente. Yo no puedo creer ciegamente, me hace daño. Entonces, fíjese en cuántos lugares podemos zombificarnos. Mire, le doy algunos ejemplos. Em, Hay una zombificación en el mundo de, no sé, los gamers, ¿no? Usted se vuelve un gamer, un jugador de juegos y publica, no sé, en Twitch creo que se llama, y tiene una estética similar, todos son iguales, todos dicen lo mismo, todos hacen más o menos las mismas cosas, se ríen de las mismas cosas, les atraen las mismas cosas. O los youtubers, ¿no? Usted ve que los videos de YouTube todos tienen la misma gráfica, la misma presentación, porque es lo que vende, porque apuntan a una homogeneización del consumidor, ¿no? Y por lo tanto, el youtuber de turno tiene que asumir ese rol y tiene que zombificarse, justamente. Al principio lo hará como no queriendo caer y tarde o temprano cae en la volteada. Facebook es otro ambiente donde se repiten estereotipos. TikTok, donde la gente hace las estupideces más grandes que existen en 5 segundos, haciendo, no sé, una mímica de una canción. Pero el tema no es hacer la mímica de la canción. El tema es que si uno hace la mímica de la canción porque 1 millón de personas están haciendo la misma mímica de la canción o de otra parecida, es decir, no es que se te ocurrió a vos. Exactamente, un día te levantaste por la mañana y dijiste, por ejemplo, bueno, hoy se me ocurrió hacer una cosa, hoy voy a grabar una canción haciendo mímica. A nadie se le ocurrió. Mira, me acabo de despertar con estas ganas. Eso sería genial, pero no, lo haces porque hay 5.000 personas haciendo exactamente lo mismo en la misma red social, con la misma estética y con las mismas caras y poniendo la nariz de perrito con la lengua colgando y las orejitas, porque todo el mundo lo hace, o sacando la lengua o poniendo la boca como dando un beso al aire. Eso es una zombificación, es una falta de juicio crítico que te impide darte cuenta que estás perdiendo cualidades cognitivas ahí. Eh, el Instagram, donde la estética de la fotografía es igual en todos los casos, ¿no? Y se vende un formato muy definido que es soy perfecto, perfecta. Tinder, donde justamente todos siguen el mismo código para mostrar algo. Y usted me dirá, bueno, son códigos, en la sociedad también los hay. Me dirás, Pablo, tú usas pantalones al salir a la calle y no faldas, por ejemplo. Eso es una imposición masiva, ¿no? Una homogeneización. Es verdad. eh, Sigo unas normas, pero son normas que si no las siguiera no podría directamente ni funcionar en la sociedad. Son formas mínimas. Pero yo me refiero a que en ese campo que sí tenemos disponible de posibilidad de variar y de agregar nuestro tinte personal, acabamos no haciéndolo y acabamos en todo siguiendo a la masa. Entonces, tenemos, no sé, la gente que va al gimnasio y hace deporte o yoga y se masifica en eso. Entonces, el que va al gimnasio hace lo mismo, desarrolla un cuerpo fuerte, se saca fotos haciendo ejercicio, publica videos de sus ejercicios y a ver cuánto mejora cada semana. O sea, no hay cualidad cognitiva involucrada, ¿no? Conozco algunos casos donde sí lo hay, donde hay personas que tienen un cuerpo de esos de bodybuilder, se llaman, ¿no? De levantadores de pesas profesional, pero a la vez piensan muy bien, ¿no? Por eso digo, no es que esto implique lo otro, pero normalmente en esto se nota la gente que va siendo fagocitada por esta dinámica. Entonces, digo, es fascinante caer en esto porque imagínese usted estar perdido en el mundo del bodybuilder o del maratón, gente que uno ve perfiles de repente de Facebook de gente que todas sus fotos y todas sus publicaciones son yo corriendo, yo corriendo, yo corriendo, yo corriendo. Esa persona puede ser un gran pensador al mismo tiempo, genial, pero en muchos casos no ocurre. En muchos casos es yo corriendo y corro y no hay otra cosa en mi vida, ¿no? Es decir, me he vuelto un zombie, me he vuelto una persona que ha anulado esa capacidad humana que es la de juicio crítico, pensar, ¿no? Preguntarme por qué corro, por ejemplo. Quizá esto que digo toque alguna sensibilidad, pero bueno, oportunamente que lo haga. Porque yo, por ejemplo, doy clases de yoga.
desde hace muchos años. Yo hablo de filosofía y psicología y demás temas como investigador desde hace mucho tiempo y siempre publico este tipo de cosas, pero constantemente estoy cuestionándome, constantemente estoy pensando lo que pensé ayer, repensándolo, cambiando, recapacitando, volviendo atrás mis pasos y desandándolos porque me equivoqué. Eso y obviamente sigo siendo en muchos aspectos un zombie. eh, y hay que estar muy atento para no ser fagocitado. Entonces, el zombie le gusta la noche. Esta es otra de las características. Más que el día. Hay zombies durante el día, pero durante la noche salen. ¿Por qué salen durante la noche más? Porque la noche, como decía Hegel, en la noche todos los gatos son pardos. Es decir, hay de nuevo una masificación por la noche que no hay tanto durante el día. Durante el día, fulano es fulano, mengano es mengano, se ve bien. En cambio, durante la noche, todas las personas se ven parecidas. Al zombie le atrae esa realidad porque es la realidad animal. Es una realidad donde no hay discernimiento, no se discrimina esto de aquello. Vio que hoy está muy de moda esta idea de, No, todo es relativo. No, ¿qué me decís? no, te digo que el comunismo hizo mucho daño. No, depende, porque hay que ver desde dónde lo enfocás. Bueno, y el capitalismo, Bueno, también. En cada situación hay que ver. Porque, mira, vos tenés tu verdad y yo la mía, yo respeto la tuya, vos la mía, está todo bien. Amor y paz, amigo, amor y paz. claro, esa es la idea de todo está bien. En el todo está bien generamos una especie de combo donde todo es una masa indiferenciada y de nuevo no hay discriminación. Y la base del pensamiento es discriminar, ¿no? Separar una cosa de la otra. Quien no prioriza y dice esto es mejor, aquello es peor, esto me parece más interesante, aquello, cae en un estado de zombie. Entonces los zombies les gustan la noche, ¿no? Em, lo vemos en la idea de las discotecas. ¿Por qué las discotecas son de noche y no de día? Bueno, porque de noche se borran algunos límites de la conciencia. Usted habrá notado que de noche se anima a cosas que durante el día no. Durante la noche, además, usted bebe. Las sustancias lo llevan a ese estado más fácilmente porque inhiben justamente su juicio crítico. Usted se bebe unas copas y hace cosas que no haría si usted no bebiese. Por eso digo que se paga un gran precio por ser un ser humano. Y es mucho más fácil deshacer eso y caer en un estado de rebaño de zombie. La visión de los zombies es nula, ya dijimos. Los zombies no ven nada. Los zombies huelen, ¿no? Y se guían por el olfato. Y a veces por el oído también, ¿no? Vio que se dice que si usted hace un ruido, todos los zombies persiguen el ruido. Porque son sentidos muy básicos de los animales. A la vez se descomponen los zombies. Porque si usted no se compone, el ser humano es un ser que se compone, es un ser que junta sus partes para existir, ¿no? Usted dirá, bueno, el león también se compone, es decir, come una gacela para componerse y existir. Sí, pero el ser humano da un paso más y busca hacer eso mismo con su pensamiento. Incorpora ideas, incorpora intuiciones, incorpora reflexiones. Una vez que las incorpora, las trabaja y genera grandes ideas también, grandes conceptos, es decir, se compone. En cambio, un zombie, como funciona con lo básico, se descompone, se va pudriendo, se va deshaciendo. Porque si el zombie fuera un perro, el perro ya es su naturaleza esa. Entonces no se descompone, está hecho para ser así. Pero un ser humano no está hecho para ser un zombie. Entonces, si usted convierte a un ser humano en un zombie, se va a empezar a pudrir, se va a empezar a descomponer. Entonces, ¿cómo se mata a un zombie? Le digo por si un día usted se encuentra alguno y, no sé, abre el placard, el armario de su habitación y aparece uno que le dice... ¿Qué hace usted? Bueno, lo que tiene que hacer es con un objeto punzante y o arma de fuego dispararle en la cabeza, ¿no? ¿Por qué en la cabeza? Porque parece que el zombie lo único que le queda vivo es ese cerebro reptil, el reptil. Fíjese cuando se hacían las famosas lobotomías, ¿qué se hacía? Se le extraía metiéndole un objeto punzante por la nariz a la persona, y esto se hacía de forma médica. De hecho, creo que fue la hermana
del presidente Kennedy de los Estados Unidos se lo hizo. Eva Perón, la famosa Eva Perón de la Argentina, también se lo hizo porque estaba sufriendo de una tensión emocional muy grande porque tenía cáncer en sus últimos momentos. Le hicieron lobotomía porque eso te inhibe el juicio crítico. Entonces, básicamente, estás en un estado de una especie de... Estoy re bien. Estoy re bien. No me importa nada. Todo bien. Todo bien. Pero cuando te digo todo bien, es todo bien, de verdad. Que llueve, no me importa. Todo bien. Que hace calor, también. Todo bien. Todo bien. Bueno, ese es el estado de zombie. Todo bien, nada te importa. Fíjese que eso y estar alcoholizado, estar drogado, es lo mismo. Y no importa si la droga es heroína, que es un narcótico que te apaga, o cocaína que te lleva tanto, tanto al paroxismo de la aceleración que te deshumaniza también. Te convierte en el mismo zombie. Entonces vemos cómo la destrucción de ese cerebrito que le queda es la única manera de detener a un zombie. Usted no puede dialogar con un zombie. El zombie no va a charlar con usted. De la misma manera que si se lo viene a comer un león, usted no le puede hablar al león y decir, por ejemplo, no sé, al león, señor león, yo entiendo que usted tiene mucha hambre, pero, no, no, y ya está, se lo comió, listo, se acabó la historia. El león no lo va a respetar, porque el león no lo entiende, el zombie tampoco. Usted habla con un fanático político, que es fanático comunista, no sé, de derechas, es fanático del líder político este, es fanático del yoga, es fanático de, no sé, del tarot, es fanático de lo que a usted se le ocurra. Y ese tipo no razona, no razona. Se junta con otros, arrastra sus piernas porque su cuerpo lo tiene, se le va deteriorando, o sea, su corporeidad, su integridad se le va deteriorando, porque ya dijimos, no mide sus esfuerzos. Su fuerza es desmesurada, por eso son peligrosos también, porque no mide, no les importa. Lastimarse, pelearse con usted, ir hasta las últimas, no les importa porque son masa. Em, el alimento, están siempre desesperados porque sienten un vacío, el vacío de no ser, ¿no? Que es el dolor más grande del ser humano, no ser. Y bueno, todas estas características que dijimos ya nos perfilan cómo funcionan estos zombies. Algunos comportamientos que hay en nuestra sociedad, muy clásicos de zombies, fíjese, la necrofilia, esta cosa de comer a los muertos, ¿no? O comer partes de seres descompuestos, o comer animales así muy raros, ¿no? O comerlos vivos. Ese tipo de cosas que son comportamientos animales. Porque usted me dirá, bueno, según qué criterio. Pero bueno, si entendemos que se parece más a un animal comérselo así que cocinarlo, que es más propio de un ser humano, de la misma manera usted podría decir la pornografía y la idea de la orgía es mucho más animal que hacer el amor. Entonces, cualquier persona se ha preguntado, quizá en algún momento, ¿por qué nuestra sociedad no es una sociedad de, es decir, todos con todos en cualquier momento? ¿Por qué no hay una especie de sexo orgiástico donde nos comemos la comida que sea, ¿no? Tenemos sexo uno con el otro, todos nos abrazamos y todo bien, porque eso sería ser zombie. ¿Por qué no ocurre eso? Bueno, ocurre en todas estas formas que hemos mostrado. Ocurre cuando usted está ahora en plena cuarentena y tiene esas ideas de que la cuarentena para mí es algo montado. La cuarentena, sí, lo dicen todos los youtubers, es algo montado, es algo porque nos quieren engañar. Es decir, cuando usted entra en una realidad comunitaria donde no usa el juicio crítico, usted se vuelve un zombie, equivalente a sexo libre, amor libre, que era la proclama de los hippies. Volvamos a ser nada, volvamos a indiferenciarnos, desaparecer, no una especie de decirle a una persona, Roberto, me encantás. Me gustaría tener algo con vos porque me he enamorado. bueno, me parece bien, Martita, vamos a ir poco a poco, ¿qué te parece? Sí, Sí, a mí también.
poco a poco, hoy podemos ir al cine y ya iremos viendo. Eso es humano. Y usted dirá, bueno, eso es represión, como usted quiera, pero la represión implica no entregarse a lo instintivo. La lucha del ser humano por ser humano, ¿no? La virtud, el arete, la virtud, implica una lucha justamente con las pasiones. El entregarse a lo pasional, el dejarse llevar por completo, aunque nos suene como el mundo ideal, ¿no? Como vivir en la mansión Playboy y ser Hugh Hefner, o vivir en un mundo dionisíaco de orgías continuas, pero no solo sexuales, sino de comida y de todo lo que se le ocurra, puede parecer muy promisorio, pero anula totalmente su identidad humana. Y eso se paga. Usted después se pudre como un zombie, pierde la memoria, porque la memoria es propia de un ser humano individual. Usted tiene memoria porque es alguien, tiene historia. El zombi no tiene historia. El zombi desaparece. Cuando usted empieza a ver que su memoria, claro, como usted no reflexiona, la memoria desaparece. ¿Para qué la quiere? La memoria, recuerde el dicho, los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetir los mismos errores, ¿no? Entonces, si usted olvida, deja de tener memoria, empieza a no ser un ente. Usted es simplemente un colectivo y tiene la memoria del colectivo, ¿no? Como decía Orwell en su novela de 1984, que se proponía que cuando el gobierno de turno decidía borrar, cambiar algo, se le borraba la memoria a la gente y se le hacía borrar el hecho de que le habían borrado la memoria también, para que no se enterasen. Y hacían que tomaran como real lo siguiente que había. O sea, no había memoria. Entonces, cuando usted vive en ese estado de orgía continua, como también lo vemos en otras obras, como 120 días de Sodoma, ¿no? Saló, 120 días de Sodoma, de Pasolini, Pier Paolo Pasolini, una, una obra genial que hace referencia a una especie de mini país que se creó dentro de Italia cuando el duce entiendo que fue cuando se lo quitó de su puesto. eh, Imagino que habrá sido antes de que lo maten, ¿no? Que su pueblo lo castigue y lo mate públicamente. Bueno, era un lugar donde todo se permitía, Saló. Bueno, este lugar es donde Pasolini crea una obra que es bestial, porque uno va a un cine a verla y realmente a uno le hace daño, se descompone viendo eso, ¿no? Son abusos excesivos, al mejor estilo del Marqués de Sade, abusos de seres humanos, pero brutales, como hacerlos comer sus excrementos, como tener sexo indiscriminadamente con ellos, y que no haya nada de catarsis ni nada de arrepentimiento de parte de los que lo hacen, de los agentes de esto. Es decir, es relegar al ser humano, pero no solamente a las víctimas, sino al victimario, a ser animales. Entonces, eso nos atrae, nos fascina, es muy potente. Toda la lucha del ser humano está en aprender a sustraerse a eso. ¿Para qué? Para aprender a dialogar con eso. Fíjese que Salomón de la Biblia, cuando se encontró con la reina de Saba, tuvo la oportunidad de dialogar con esta realidad, ¿no? La reina de Saba, como mujer, representaba, y que venía de un pueblo donde se vivía de forma natural, representaba el contacto con lo instintivo. Bueno, él no lo supo aguantar, no supo dialogar, tuvo miedo. Y como tuvo miedo, acabó entregándose a sus otras esposas, que eran adoradoras de diosas, y acabó adorando a Astarte. Entonces, muchas veces cuando uno no es capaz de mantener un diálogo consciente, con juicio crítico, con su realidad instintiva, acaba sin darse cuenta cayendo en una zombificación involuntaria, ¿no? Acaba como diciendo, como este rey del cuento, es muy difícil vivir, mejor me voy a entregar. Hay otras películas como por ejemplo Zombieland, donde nos plantea la idea de tomárselo en broma, como que los zombies, nos reímos de los zombies, ¿no? Nos reímos del otro. Pero recuerde que cuando usted se ríe demasiado del otro, llega un punto que deja de pensar, ¿no? Usted conoce esos amigos que están todo el tiempo que risa va, risa viene, risa va, risa viene, y alguien aparece ahí y en algún momento les dice, Muchachos, pónganse serios, porque si no, acá no sacamos nada adelante esto. Si se están riendo todo el día, esto es, ¿qué es? Un viva la pepa.
Es decir, si usted se ríe todo el día, no llega a comprender lo que está pasando. Entonces en Zombieland vemos esta risa de lo zombificado, pero en el fondo uno acaba cayendo en eso porque la risa no te da juicio crítico. Por otro lado, también vemos, hay películas como yo les decía, lo de la Guerra Mundial Z, la de Brad Pitt, que justamente habla de esto, de una pandemia, ¿no? Y muestra cómo hay un comportamiento colectivo de los zombies que si ve la película es muy marcado y es el detalle clave de la película, ¿no? La solución que encuentra Brad Pitt. Hay una interesantísima, que es una serie que no sé dónde la habían publicado, que es In the Flesh, que quizá pasó un poco desapercibida. Se trata de, de que hubo un brote de zombies, de un virus, y que, bueno, algunos zombies murieron, fueron asesinados por los vivos, pero otros zombies se descubrió un medicamento que si se los daban y los seguían tomando, se recuperaban. Recuperaban su memoria, recuperaban su vista, recuperaban todo lo propio de un ser humano, pero el cuerpo a medio podrir le seguía quedando. Entonces les daban un maquillaje para que se maquillaran bien y se perfumaran y con eso tiraban. El tema es que si dejaban de tomar la pastilla, porque algunos empezaban a tener como crisis del estilo de preguntarse, por ejemplo, pero si yo tomo la pastilla para ser un humano y a mí interiormente me sale ser zombie, entonces no estoy siendo yo. Si quiero ser yo verdaderamente, tengo que no tomar la pastilla. Y algunos dejaban de tomarla y entonces decían, bueno, no la voy a tomar más, a ver qué pasa. Eso pasaba. Y se comían a 2 o 3 y los mataban. Entonces, la historia es la de un chico que se enamora inclusive, creo que es gay inclusive, un zombie gay, y se enamora de otro chico y tiene relaciones y todo esto, ¿no? Complicado, ¿no? Porque, bueno, con el cuerpo a medio podrir, a veces las relaciones eran complicadas también, pero lo hacían. Y había como una suspicacia también de que la gente solía decir, pero, ay, espera, a ver que no me funciona. Ahí. Pero este zombie, ¿qué se cree? Por más maquillaje que tenga, este no es uno de nosotros. Entonces había como una suspicacia de no está bien diferenciada la línea, de quién es quién. Entonces querían diferenciarlo bien y había algunos humanos que estaban en contra inclusive de estos pseudo humanos, ¿no? Entonces fíjese cómo hay la idea de querer recuperar zombies, ¿no? Recuperar personas. Que esto lo vemos también en películas como por ejemplo Matrix, ¿no? Donde el propio Neo sale de la matriz y se convierte en un despierto, ¿no? La idea de también estas películas al estilo Avatar, Danza con Lobos, El Último Samurái, ¿no? O La Sociedad de los Poetas Muertos, o Buenos Días Vietnam, que son todas estas películas donde el que era masa empieza a despertar, o los que eran masa empiezan a despertar. Y el que perseguía a no sé, a los buenos, ahora se convierte de perseguidor en uno de los buenos, como pasa el de Avatar, o pasa con Kevin Costner en Danza con Lobos, y ahora lo persiguen a él. Y a veces hasta los destruyen a todos. Luego tenemos también películas como V de Vendetta, bueno, hay muchísimas, ¿no? Los Juegos del Hambre, donde nos muestran cómo está esta idea de me voy a oponer hasta las últimas consecuencias a la zombificación y a los zombies, no me voy a dejar comer, ¿no? La película de Hasta el último hombre, de Mel Gibson, donde nos muestra ese chico que por sus creencias religiosas se opuso a todo el sistema militar norteamericano y se comportó como él pensaba que tenía que comportarse y rescató hasta la última persona. No se dio. También lo vemos en el Atlas de las Nubes, la chica esa coreana que también hasta las últimas consecuencias lucha contra un sistema zombie, ¿no? Pero la lucha contra el sistema zombie claramente tiene un precio muy alto. Y por eso digo, a veces pasa como en Matrix, que Cifra, decide entrar en la Matrix otra vez porque no soporta estar despierto, ¿no? Eso pasa también. Entonces vemos como ser zombie no significa que usted hable así. No,
usted puede hablar de la forma más normal y decir, hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto. Pero a la vez usted es un zombie, pero como un caballo. Porque usted desmasa, porque usted no piensa, porque usted escucha algo en la televisión y lo toma como realidad, porque usted cae en la falacia ad verecundiam, porque lo dice un tipo conocido en la tele, un tipo con bata blanca y un estetoscopio en el cuello, usted ya dice que eso es así, porque lo dijo tal. Y si lo dice nuestro presidente, y si lo dice el líder de nuestro partido, y si lo dice como si vitaliciamente alguien fuera a ser sabio, nunca se equivocase, eso es una idea muy pueril. Y ahí nos damos cuenta que ser un zombie tiene mucho que ver con ser un niño, ¿no? Porque ¿quién es el que actúa de todas estas maneras que hemos hablado, ¿no? Que está más cerca de lo animal? Un niño. El niño no juzga, no evalúa si el esfuerzo que va a hacer lo puede lastimar, si una situación puede ser riesgosa, no tiene mucha memoria tampoco. Su movimiento a veces puede ser muy rápido, a veces puede ser torpe, también el niño es torpe. Em, el alimento siempre está hambriento, el niño come todo lo que le des, todo lo que le des. Em, Funciona en rebaño. Entonces vemos que ser un puer, ser un niño, estar en los brazos de mamá, ¿no? De mamá Astarte, como le pasó a Salomón, en lugar de dialogar con mamá, la reina de Saba, dialogar, no, él se entregó a sus esposas y se convirtió en adorador de Astarte. Entonces, hasta la conspiranoia, ¿no? Esa paranoia conspiranoica de mucha gente hoy en día que piensa que todos nos espían y esto es la vacuna y no sé qué, eso es de los niños también. ¿No veo como los niños suelen decir uno al otro, ¿Viste lo que dijeron en la tele? Que ahora van a venir los extraterrestres y nos van a invadir. Y esto de las vacunas está todo planeado. Me lo dijo mi papá. esa clase de pensamiento? O sea, sí hay gente malvada que tiene planes de explotar a los demás, obviamente que las hay, pero vivir en una especie de pretensión de que eso es así sin comprobarlo, o sea, sin tener ninguna herramienta y vivir de conspiranoia en conspiranoia, es ser un niño. Y el niño es el que no tiene juicio crítico, y el zombie es un niño entonces. Es un niño que ha regresado al seno de mamá y no quiere salir de él, y que quiere comerse a todos los que intentan salir de él y ser un poco diferentes. Entonces, la cuarentena, fíjese, a veces la vivimos como un regreso a ese útero. Nos metemos con Netflix todo el día, bailamos, cantamos, hacemos bromas, nos grabamos en las redes sociales. Un niño, un niño. Así que nos damos cuenta cómo, bueno, hay muchos ejemplos que no me da el tiempo para citarlos y muchas películas que son geniales para retratar todo esto, donde vemos que la zombificación, más allá de que haya alguien que la provoque, como en ciertas películas, o algo que ocurra espontáneamente, es una puerilización, es una especie de volverse un niño que se disuelve en el seno de la madre y no quiere pensar. La cualidad de maduración en el ser humano viene cuando empieza el juicio crítico, que es cuando el adolescente empieza a hacer sus primeros, como dicen, pinitos, sus esfuerzos por pensar por sí mismo y se equivoca muchas veces, y un adulto que es capaz de pensar. Pero recuerde, si usted se masifica, observe su vida, en lo que sea que usted está haciendo algo porque la gente lo hace, que era lo que investigó Philip Zimbardo en su teoría del el efecto Lucifer, que lo podemos ver en la película El Experimento en la Universidad de Stanford, em, demostrando cómo el poder de la masa te come. Y te come porque agrada. Entonces recuerde esto para finalizar. Como decía Unamuno citando un dicho alquímico, oponere dragonem es prendere vitam, ¿no? Es decir, oponerse al dragón, a lo pasional, a lo instintivo, ¿no? Al útero materno, es aferrar la vida. Estar vivo es pensar. Y pensar significa pensar y repensar y cuestionar lo cuestionado. Soy Pablo Veloso, hoy hablamos de los zombies en esta realidad actual para Radio Unión 107.9. Acuérdese de descargarse las aplicaciones tanto para Apple como para Android y así está al tanto de toda la programación de Radio Unión. También lo puede hacer a través de su página web radiounión.es, es muy fácil. Y bueno, nos encontramos en nuestra siguiente ocasión. Hasta la próxima. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.